¿Es María la Madre de Dios? Aunque a muchas personas le han enseñado a creer eso, la realidad es que Dios no tiene ni padre ni madre. Y no es porque Dios sea huérfano, es que Dios no tiene ni principio ni fin. Aunque esto es algo difícil de entender desde la óptica humana, pero eso lo hace ser Dios Todopoderoso. Nadie lo creó, por eso no tiene ningún sentido razonable que un ser humano pueda ser la Madre de Dios. ¿De dónde es que surge esta enseñanza de que María sea la Madre de Dios? Esta idea se origina por creer que Jesús es Dios mismo, y un error lleva a otro, pues creen que Dios tomó forma humana, y es por eso que se enseña que María es Madre de Dios, no del Hijo de Dios, como enseña la Biblia. Aunque la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, ellos no lo entienden así. Consideremos la Biblia ahora en Juan capítulo 10, versículo 36, Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Jesús siempre dijo ser el Hijo de Dios hasta su muerte. Consideremos la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 43. Biblia Católica Latinoamericana dice así: ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Como vemos, él mismo dijo ser el Hijo de Dios, no Dios. Y era bien sabido en su época lo que él enseñaba. Pero muchos no creyeron en él en el pasado, y hoy tampoco igual. Debido a esto y a versículos mal interpretados, es que lo llevan a ese errado entendimiento de que Jesús sea Dios. Jesús en realidad es el Hijo de Dios, descendiente de Abraham, y su pariente más cercano es el rey David, y esa es la razón que a Jesús se le llamaba Hijo de David. Tanto María como José eran descendientes de David, el cual procedían de la descendencia de Abraham. Consideremos que a través de la profecía ya mencionada mucho antes, se menciona que Jesús nacería de una virgen. Consideremos ahora la Biblia en Isaías capítulo 7, versículo 14. Biblia Reina Valera 1960. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Biblia también menciona que Dios enviaría a su Hijo, no que vendría en Dios mismo. Consideremos la Biblia ahora en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Claramente, la Biblia menciona que Dios enviaría a su Hijo, no que vendría Dios mismo. Pero han alterado también algunos versículos para poder sustentar una enseñanza que contradice la palabra de Dios. Consideremos la evidencia en la Biblia. Note la diferencia que hay del mismo versículo en 1 Timoteo 3:16. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Note ahora cómo la versión católica omite la palabra Dios, pues no está en el versículo. Dice Él en referencia a Jesús, no a Dios. Consideremos ahora la versión de la Biblia 1 Timoteo 3:16, Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: sin lugar a duda, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu. Ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todos y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado.
Pero esa idea descabellada y fuera de lógica que vino Dios contradice la palabra de Dios y es la que muchos creen fanáticamente y la defienden como dicha por Dios mismo. Pero la palabra de Dios no admite contradicción alguna. Es importante entender que fue Dios el que creó a Jesús un cuerpo humano. Consideremos la Biblia ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificio ni ofrenda, sino que me formaste un cuerpo. Esta referencia es a Dios y Padre de Jesús, no a su madre, María. La Biblia nos muestra que antes de nacer Jesús, pues como humano, pues ya existía en el cielo y junto a su Padre. Lo podemos ver y considerar en Juan capítulo 8, versículo 58. Consideremos que nos dice la Biblia, traducción en lenguaje actual. Jesús les dijo: les aseguro que muchos antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Estas son palabras de Jesús. Consideremos ahora, reforzando la misma idea, lo que dice Jesús en oración a su Padre antes de terminar su asignación aquí en la tierra. Consideremos ahora Juan capítulo 17, versículo 5. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Entonces, no se trata de un Jesús en el cielo y otro en la tierra. Es la misma vida de Jesús que Dios transfiere a la matriz de María para hacer allí el milagro que Dios realizó. Nada que ver con intervención humana. Consideremos ahora el cumplimiento de la profecía que hablamos en Isaías, que le dice el ángel a María en Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Consideremos qué le dice el ángel a María en Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María sabía que no era casada ni tenía relaciones sexuales. Por eso le pregunta al ángel: ¿cómo será eso? Consideremos ahora Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces María y José llegan a ser los padres adoptivos, pues Jesús no podía caer del cielo en un paracaídas, tenía que aparecer con una descendencia y genealogía humana creíble en esa época. Por eso se escoge a María y José, descendiente del rey David, a la misma vez descendiente de Abraham. Después fue que el ángel le explica a María. Consideremos que le responde María al ángel. Ahora en Lucas capítulo 1, versículo 38, Biblia Reina Valera 1960, dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, María le da su consentimiento, pues se entiende el gran privilegio de ser usada en la voluntad de Dios.